Así que vamos a entrar a la palabra del Señor inmediatamente. Vamos a entrar a este mensaje de la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero hacer referencia a algo que constantemente estamos nombrando. Estamos nombrando en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Encontramos acá, vamos a bajar un poco acá. No sé si están escuchando el fondo musical o no. Pero quisiera que estuviésemos más. Ok, vamos acá. Capítulo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer versículo 9. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Dice: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de lo nuestro es del rey de Israel? Estamos hablando de lo que es abrir los ojos. Ya sabemos que los ojos se abren no solamente físicos, sino los ojos del entendimiento que está dentro de nuestro corazón o nuestro espíritu. Sabemos que no solamente puede ser ciego una persona que tenga problemas en sus ojos físicos, sino el desconocimiento nos hace ciego. El desconocer una área de nuestra vida, una área, una materia, algún tema, eso nos hace ciego también. Estamos completamente ignorantes de ciertas áreas de la vida. También podemos ver que hay ceguera espiritual y ceguera física. Ahora vamos a hablar de lo que es la ceguera física y lo que es la ceguera espiritual. Quiero profundizar un poco acá en esta parte de la palabra para que comprendamos qué área de nuestra vida puede estar afectando nuestro ser, por qué podemos avanzar o no avanzar, cómo podemos orar, hasta dónde Dios puede trabajar, porque de acuerdo como nosotros trabajemos o creamos que Dios puede trabajar, así Dios se va a manifestar. La Biblia dice: según la operación que actúa en nosotros, según la operación de su fuerza, que se mueve en nosotros. El Señor le decía: conforme a tu fe se ha hecho. En una ocasión le dice a una persona: ¿crees que te puedo sanar? ¿Crees que lo puedo hacer? Es tremendo porque el Señor lo podía hacer. El problema es si lo podíamos creer. Yo recuerdo cuando empecé a orar por el crecimiento de piernas, era un reto, fue un reto en mi vida. No fue que Dios me dijo: mira, te voy a usar esto. No. Sino que yo llegaba y veía, por ejemplo, a Ricardo de Rocco, y veía cómo Dios lo usaba. Yo decía: ¿qué comunión tiene este hombre contigo, Señor? Que habla con esa confianza contigo, Espíritu Santo, hazle crecer, y empiezan a crecer las piernas. Y hice muchos intentos que según el diablo me metía en mi mente que había fracasado, pero que no me detuvo para seguir intentándolo, porque la Biblia dice: practica la fe, ejercítate en la fe. Y seguí insistiendo, hasta que empecé a ver la mano de Dios moverse en los milagros. En varias ocasiones tuve ataques muy fuertes. El enemigo me decía de todo, hasta con grosería. Me decía que yo era un estúpido, que yo era no sé qué cosa, porque eso no era para mí, porque eso era para un escogido, que Dios había llamado gente específica para operar milagros. Yo le dije: yo siempre tengo este dicho mío, criollito: yo soy hijo, yo no soy bastardo. Y los hijos tienen herencia. Los hijos Dios los llama a la mesa. Mi madre, cuando había un momento de repartir el alimento, estuviera o no estuviera el hijo allí presente, ella guardaba el plato de comida para cada uno de nosotros. Si repartía una torta, guardaba la ración de torta. Yo no tenía que decirle a mi mamá: apártame tal cosa, porque yo sé que en la nevera o en cualquier parte estaba allí esa porción. Yo quiero que usted entienda esto. Dios tiene algo preparado y diseñado para ti. Dios tiene tu ración de torta, tu pan nuestro de cada día, lo tiene Dios preparado para ti. Mucha gente anda buscando la comida de otro cuando Dios tiene la comida suya. Dios tiene su ración. Podemos imitar a otra persona, sí. La Biblia dice que seamos imitadores de Cristo y seamos imitadores también del apóstol Pablo. Dice que seamos imitadores de la fe de los pastores, pero no quitarle al pastor o al apóstol Pablo o a las personas lo que ellos tienen, porque Dios nos ha dado algo a nosotros. Dios nos ha dado algo personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ver cómo si funciona, dice, y ver el resultado de la fe de vuestros pastores. Y viendo el resultado, ver que si su fe funciona, en ellos también funciona en nosotros. Eso mismo lo hizo Eliseo con Elías. Eliseo observaba a Elías. Y Elías tuvo varias palabras fuertes con Eliseo, pero Eliseo persistía en eso, persistía en la búsqueda, era constante. Y entonces Eliseo, cuando llega el momento en que su señor es quitado, o su maestro es quitado, él dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? Quiere decir, no estaba clamando a Elías, estaba clamando a Dios, pero el Dios que él aprendió a través de Elías, el Dios que él vio manifestado a través de Elías, el Dios que le respondía a Elías, el Dios donde Elías tenía la confianza, el Dios que estaba allí constantemente defendiendo a Elías. Él decía, yo quiero ese Dios. Él no quería a Elías, quería ese Dios que tenía Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Ahora vamos acá. Vemos entonces la historia, yo creo que mucha gente lo sabe, pero el que no lo conoce, le estoy contando la historia cuando Eliseo oraba y entraba a la recámara del rey de Asiria. Cuando él entraba allí, él podía ver y escuchar todo. Escuche bien, se llama transposición. Se puede entender en el libro de Hebreos capítulo 12, donde habla de la fe, donde está la fe. En Hebreo nos habla sobre la fe. Esta fe dice que por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto significa mover de un lugar a otro. Podemos ver a un Felipe que fue traspuesto y le fue a predicar al eunuco y después fue traspuesto y llevado a otro lugar. Podemos ver a Elías que manda el mensaje al rey de Acab y el rey de Acab toma su carruaje con los caballos más veloces del reino y Elías llegó primero que el rey Acab. Podemos ver a un David que fue traspuesto también de un lugar a otro y pudo ver el asesinato de uno de sus enemigos y después cuando llegó el mensajero o el asesino, él tomó carta en el asunto también y le recriminó por no dejar defender a ese general que era un hombre de guerra. Entonces podemos ver cosas impactantes como Pablo. Pablo fue traspuesto, dice, al tercer cielo donde no pudo explicarle a la gente porque se le prohibió revelarle a los hombres las cosas que él había visto en el cielo. Entonces hay cosas que nosotros debemos entender de acuerdo a nuestra fe, hasta dónde usted pueda creer. Cuando yo empiezo a ver algo en alguien, yo le digo, Señor, yo soy hijo, yo no soy bastardo. Si eso es tuyo, yo lo quiero. Si esa manifestación es del Espíritu Santo, yo quiero esa manifestación en mi vida. Yo no quiero la manifestación de esa persona. Yo quiero la manifestación del Espíritu Santo en mi vida porque yo soy hijo, yo no soy bastardo. Yo quiero mi pedazo de torta. Así de sencillo. Y hemos visto experiencias poderosísimas con hombres de Dios, mujeres de Dios, que me dicen, apóstol, yo quiero que usted ore por mí, porque yo quiero mi pedazo de torta. En esto, hace unos meses atrás, vimos también a nuestro apóstol Juan Camp, un hombre de Dios usado poderosamente. Y creo que el año pasado estuvo por acá en la congregación. Y me llama la atención la sencillez y la humildad de este hombre de Dios, que Dios me lo bendiga grandemente. Estaba bajo la cobertura de CEDET y la cobertura también del apóstol Epi Limillana. Y este hombre llega y vio un testimonio en el estado del Facebook, y cuando él vio el testimonio en mi estado del Facebook, del WhatsApp, llega y me dice, me mandó un mensaje, apóstol, el testimonio era de muelas platinadas, muelas calzadas. Y él me escribe, apóstol, yo quiero mi pedazo de torta, dice él. Y el domingo siguiente se vino y se sentó en la primera fila allí a escuchar todo el mensaje. Escuchó todo el mensaje y ya terminando, yo le digo, yo sé lo que ha venido, sí, amén. Inmediatamente oramos por él. Cuando oramos por él, el siguiente fin de semana estuvo, creo que una campaña, una administración, y empezó a colocar en su estado también el testimonio de las muelas platinadas, calzadas, porque Dios honra lo que le honra. Las personas que están dispuestas a aprender, siempre estarán Dios dispuesto a enseñarle. Pero debemos tener corazones sencillos y humildes. Hay personas que de repente hay un llamado, una administración y sabe que Dios le está hablando, pero son incapaces de pasar. No quieren pasar porque se creen ya muy grandes o se creen que de repente llegue la persona y se van a burlar de ellos porque están siendo ministrados. No, mi hermano, nosotros todos los días necesitamos aprender de Dios. El que deje de aprender, deja de crecer. Cuando nosotros tenemos un corazón direccionado por el Espíritu Santo, todos los días Dios nos va a enseñar por la palabra. Entonces, la pregunta en esta mañana para usted, ¿hasta dónde tú crees que puede Dios obrar? ¿Hasta dónde tú crees? La Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Quiere decir, Dios te dice, no hay límite para creer, pero nosotros le colocamos límite. Recuerdo también la enseñanza que el Señor me dio a través de mi apóstol Epi,
Yo no lo conocía bien, pero cuando él llegó la primera vez por acá, por Barquisimeto, y ocurrieron tantos milagros y tantas sanidades, decía entre ellos que Dios podía platinar muelas, que Dios daba piedras preciosas y todas esas cosas así. Y alguien que tenía muchos años del evangelio, muchas experiencias, al cual yo le respeto mucho, dice, no, es una falsa doctrina, porque ¿cómo es posible esto? Que la Biblia no dice eso. Bueno, y eso me quedó un dardo. Escucha bien, los argumentos que el diablo pueda meter en nuestra mente y en nuestro corazón, si le damos cabida, puede afectar nuestra fe. Y puede ser que estemos dudando del poder de Dios, porque hay argumentos en nuestra cabeza. El diablo trabaja con argumentos, con pensamientos, encegueciendo, entenebreciendo el entendimiento, los ojos espirituales. Resulta ser que un ministro de la ciudad, presidente de la confraternidad en aquel entonces, me invita a apoyar una actividad que tenía con el apóstol Epil. Y yo recuerdo que llegué allá y vi milagros impactantes, gloriosos, poderosísimos. Hasta el momento en que ya terminando la campaña, el apóstol dice, vamos a orar por saldo en los celulares. Y eso me confrontó, eso me chocó. ¿Dónde aparece en la Biblia el saldo en los celulares? Eso fue para mí demasiado fuerte, no cuadraba en mi cabeza. Estaba ciego en esa área, no asimilaba que Dios pudiera hacer eso. De repente le digo al equipo de trabajo, vamos al autobús. Montándome en el autobús, veo a una persona que está en una silla de ruedas en la salida del estadio con el celular levantado. Yo dije entre mí, no murmuré ni nada, sino que dije entre mí, este bendito en vez de orar por sus piernas, va a estar orando por un saldo en el celular, que no le puede meter saldo con dinero. La pierna no se compra, no se pone a caminar nada más con dinero. Bueno, y en el momento el Espíritu Santo me da una revelación y puedo ver unas letras doradas gigantes, como si fuera en el cielo, pero era dentro de mí, que decía, te he dicho que es por todo lo que pidas creyendo en oración, lo voy a hacer, por todo lo que pida. En ese momento sentí la confrontación. El varón que estábamos conduciendo el autobús me dice, varón, consulte saldo. Yo digo, ¿para qué? Dijo yo entre mí, pero todavía estaba la palabra retumbando en mi mente cuando el apóstol ya en la tarima, en la campaña, dice, porque está escrito por todo lo que pida. Eso me confrontó todavía más. Ya yo había gastado mi saldo y con todo eso marqué, creo que era asterisco 88 en aquel entonces. Marqué asterisco 88 y me sale el saldo positivo 51, que eso era, me ha quedado uno y ya tenía 51. ¿Cómo es posible? Y me metí en oración con Dios, oración. Si esto es tuyo, yo lo quiero. Si esto es tuyo, yo lo quiero. Yo soy hijo, yo no soy bastardo. Hasta que Dios me empezó a mostrar y empezaron a ver sanidades, milagros y prodigios, pero también el Señor me empezó a enseñar lo que significaba. Yo conocía de los milagros y he visto milagros. He visto sanidades. La Biblia habla de sanidades y no habla de un don de sanidad, sino dones de sanidades en plural. Habla de maravillas, de señales y de prodigios. Son cosas muy diferentes. Y ahí empezó a abrirse más el entendimiento y creo que se me abrieron los ojos espirituales hasta que empecé a ver también saldo en los celulares, empecé a ver celulares reparados. Y el Señor me mostraba que la tecnología no atropella a Dios. Dios pasa por encima de la tecnología. Dios puede hacer cosas maravillosas. Y un día de esto voy a enseñarles sobre todo lo que Dios hace por encima de la tecnología, cómo Dios hackea la tecnología y Dios usa sus instrumentos como sea para hacer cosas poderosísimas. Pero eso será otro tema. Ahora vamos otra vez acá. De acuerdo a nuestra fe va a ser hecho. De acuerdo a como usted crea, de acuerdo a como usted considere, así Dios va a obrar. Ahora, nadie va a pedirle nada a alguien si no hay esa confianza. ¿Me explico? Puede ser que usted sepa que tiene un vecino, un amigo, un conocido, no es que su amigo de verdad, que puede ser que tenga en su casa, por decir algo, 2 bultos de harina. Tiene 2 bultos de harina, usted necesita un paquetico nada más. Pero resulta ser que usted no tiene la confianza plena de decirle, necesito un paquete de harina. Entonces usted está aguantando hambre, soportando hambre y no sabiendo que el hombre puede darle allí, pero como no sabe que usted le necesita. Resulta ser que usted llega y ve a otro vecino que está necesitando y le dice al amigo, usted me podría prestar, vender un paquete de harina, yo se lo pago cuando cobre. Y el hombre dice, no hay problema. Usted lo ve que va a su casa, trae una bolsa donde trae harina, donde trae arroz, donde trae caraota, donde trae leche, un mercado completo. Y se lo entrega. El hombre le dice, el vecino le dice, yo necesitaba ver un paquete de harina.
Y el hombre dice, no, lo que pasa es que nosotros trabajamos y nuestra función es bendecir a las personas porque Dios nos ha bendecido. Por eso tome todo esto. Y usted se queda observando y dice, oye, yo estaba pasando hambre y no me atreví a decirle a esa persona, pero alguien se atrevió, alguien tuvo más confianza. Y así es la obra del Señor. Muchas veces nosotros se nos olvida que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, pero también es nuestro Padre. Y que un hijo debe tener confianza con el Padre. Un hijo es heredero, un hijo puede administrar las cosas del Padre siempre que lo haga correctamente. Entonces es necesario comprender. Yo tengo mis hijos, Agniel y Luis Daniel, y hay cosas que ellos toman en la casa y hacen. Y yo me le quedo observando nada más cuando veo las cosas que están movidas, las cosas que están desarmadas, porque por ejemplo tengo hijos que desarman cosas. Y resulta ser que ellos se toman la atribución como hijos de poder hacer cosas dentro de mi casa, porque es su casa, es su herencia, son su pertenencia también. Y ellos saben hasta dónde yo me puedo molestar y hasta dónde no me puedo molestar, las cosas que pueden agarrar y lo que no pueden agarrar. Ellos ya conocen quién soy yo, conocen y tienen la confianza que yo les he depositado en ellos y que ellos pueden utilizar esa confianza para hacerlo. Pueden tomar decisiones porque me conocen y saben cómo puedo yo pensar en un momento determinado. Eso sucede también en los caminos del Señor. Hay personas que no conocen a Dios y la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El problema es que muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero conocemos de Dios. Aquellos hombres que recibieron los talentos, dice uno, yo escondí el talento porque yo te conozco, que eres un hombre severo, que cosecha donde no sembraste, que pide lo que no has dado. Y era mentira, no conocía nada porque el que le estaba colocando el talento era el Señor en sus manos. Y él estaba pidiendo lo que había sembrado, no lo que no había sembrado. Y creyendo que conocía, les guardó el talento y lo escondió. Y así hay mucho pueblo de Dios que tienen el entendimiento cegado todavía y no comprenden cómo Dios puede trabajar, hasta dónde está tu comunión con Dios. Así serán abiertos tus ojos. De acuerdo a cómo se abren los ojos espirituales, el ojo del entendimiento, el ojo del espíritu, así también usted va a actuar, siempre cuando tenga los ojos del espíritu abiertos. Vamos a continuar acá en la palabra. Dice la palabra del Señor entonces que el rey de Siria estaba molesto, y dice, aquí hay un traidor, aquí hay alguien que está trabajando para el rey de Israel. Alguien está aquí de espía, un S2 está de espía acá. Y dice, verso 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Esto no está diseñado nada más para el profeta Eliseo. Escuche bien, esto no es un llamado especial para Eliseo, es un llamado para todo el pueblo de Dios. ¿Cómo puedo saber yo? Porque dice la palabra que lo que está aquí escrito quedó escrito y grabado para testimonio tuyo, para testimonio para mí, para saber, para entender hasta dónde Dios trabaja, cómo Dios puede trabajar, cómo podemos operar nosotros los hijos de Dios en la tierra. Poderes sobrenaturales, cosas sobrenatural, como estuvimos hablando anoche. Dice por acá que lo que tú hablas en la recámara más secreta, ahí está Eliseo, escuchando y viendo. Y él dijo, y mira dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Rodearon una ciudad, escucha bien, rodearon una ciudad, un gran ejército, generales, capitanes, detrás de un viejito llamado Eliseo, detrás de un viejito que no utilizaba armamento, detrás de un viejito llamado Eliseo. Imagínense cómo las tinieblas quieren siempre amedrentar a los hijos de Dios, intimidarlo con un gran ejército. Rodearon una ciudad para alcanzar a un hombre nada más de Dios. Mira la magnitud del poder que Dios nos ha entregado, la autoridad que Dios te ha entregado, nos ha entregado a nosotros. Dice la palabra del Señor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros
que los que están con ellos. ¿Qué estaba pasando aquí? Hay dos cosas que tenemos que analizar muy bien. Y cuando digo analizar no es por la palabra nada más, sino en nuestra vida. Oído a esto. Están rodeados, ¿verdad? Es una realidad. Estaban rodeados, había un ejército, la ciudad estaba rodeada, venían por ellos. Se levantan de mañana y el siervo sale primero. El siervo sale primero. ¿Qué palabra resalta ahí? Siervo. Era el siervo de Eliseo. Y ese es el grave problema. Hay muchas personas que sirven al hombre. Oído, sirven al hombre. Pregunto, ¿le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al hombre? ¿Cuál es la diferencia de servir a Dios y servir al hombre? Aunque Dios nos manda a servir a los hombres, pero sirviéndole a Dios directamente somos instrumentos para servir al hombre. Pero hay personas que no le sirven a Dios sino al hombre. ¿Cómo puedo saber yo si le estoy sirviendo al hombre o si le estoy sirviendo a Dios? Si yo le sirvo a Dios, soy libre y soy hijo. Si le sirvo al hombre, soy esclavo y estoy atado. Vamos a sacar nada más un pequeño detalle aquí. ¿Qué significa servir a Dios? Es tener comunión con Él. Es vivir transparente delante de sus ojos. Es vivir y hacer, conducirnos, cuidar nuestra mirada, nuestro oído, nuestro corazón, nuestro vocabulario, nuestro testimonio, en presencia o ausencia de quien sea. Esté quien esté o no esté nadie, estemos solos, tenemos que ser transparentes con el Señor. Eso es servirle al Señor. ¿Cuándo somos siervos del hombre? Cuando hago lo que me dé la gana, pero si está el pastor, la pastora, el esposo, la esposa, el hijo, el hermano, el tío, el abuelo, el líder, quien sea que esté allí, ahí yo tengo que disimular. Entonces soy esclavo, no soy hijo. Los ojos espirituales están cerrados. Porque tengo temor del hombre, pero no tengo temor de Dios. Oído esta palabra, me la está dando el Señor en el momento. Tengo temor del hombre, tengo temor de que las personas me vean haciendo lo malo. Tengo temor de que las personas piensen que estoy haciendo lo malo. Tengo temor de que las personas duden de mi integridad. Tengo temor de dar mal testimonio a los hombres. Pero cuando están las personas viéndome. Pero si no hay persona, puedo hacer y deshacer. Yo soy esclavo, soy siervo. Soy ciego espiritual, tengo el entendimiento entenebrecido y no le sirvo a Dios, le estoy sirviendo a los hombres. Esto es duro, pero es necesario hablarlo. Cuando soy yo siervo de Dios, que le sirvo a Dios directamente, es cuando no importa si la gente me ven o no me ven, quiero vivir para Dios. No, si yo canto nada más cuando me toca cantar en la iglesia y no canto el resto del día, yo soy un siervo del hombre, no siervo de Dios. Porque tengo que agradar a los hombres para que me escuchen cantar, me escuchen tocar, me escuchen predicar cuando estoy entre multitudes, pero no le hablo a nadie de la palabra en el día, no le predico a nadie, no le predico a las almas, solamente quiero un escenario. Yo soy siervo de los hombres, más no soy siervo de Dios. El siervo es ciego de una visión muy corta. El siervo siempre va a ver que está rodeado por el enemigo. Por eso están mirando nada más que no me vean, que no me vean. Pero entonces, ¿dónde está Dios? Dios no está en la presencia nuestra o en la ausencia nuestra. Está Dios en el cielo, en el mar y en los valles, donde decía el salmista, si me fuere al mismo abismo, allí tu luz resplandecerá en el abismo. Si me fuera a la profundidad del mar, allí estás tú. Si me fuera a lo más alto del cielo, allí estás, Señor, no me puedo esconder de tu presencia. El que sirve a Dios sabe que Dios nos rodea. Antes que el viento toque nuestra piel, el Espíritu Santo nos envuelve. Esto tal vez va a chocar para personas, pero es necesario decirlo. Dios ve a través de nuestros ojos, escucha a través de nuestros oídos, habla a través de nuestros labios, toca a través de nuestras manos, ama a través de nuestro corazón, camina a través de nuestros pies, porque somos su cuerpo. Somos la manifestación de su espíritu en la tierra. Así, ¿cómo podemos nosotros negar su existencia o vivir ante los ojos de los hombres y olvidarnos ante los ojos de Dios? Y le estoy diciendo, toda esta palabra Dios nos la está dando en el momento. Tengo prácticamente, no sé, hace 2 o 3 meses, viendo una transformación, viendo una revelación de la palabra. El Espíritu Santo nos ha direccionado a esta palabra
Y cuando yo se la estoy hablando, no se la estoy hablando para tener un conocimiento. Me ha tocado vivirlo, me ha tocado experimentarlo, me ha tocado llorar, me ha tocado pedirle perdón a Dios, me ha tocado arrepentirme de tantas cosas. Le he dicho, Señor, yo quiero aprender de ti, yo quiero conocerte a ti, yo no quiero servirle a los hombres, yo te quiero servir a ti. Y automáticamente cuando estamos sirviendo a Dios, vamos a ser servidores de los seres humanos porque vamos a ser instrumentos de sanidad, de milagros, de enseñanza, de prodigio, ayudando, amando al prójimo, porque Dios se va a manifestar a través de nuestra vida. A través de nuestra vida. Entonces no podemos servirle a los hombres. Hay personas que son fieles a una confraternidad, fieles a un concilio, fieles a un pastor, fieles a un movimiento, fieles que son cegados completamente, que pueden ser que uno le hable por la palabra, pero si esa palabra afecta a una persona, inmediatamente no aceptamos la palabra de Dios, porque lo que dice la persona tiene razón. Eso se llama idolatría. Eso se llama estar ciego espiritual. Usted puede amar a quien tenga que amar, a su esposa, a su esposo, a su hijo, su papá, a su mamá, al pastor, como la Biblia dice, que tenga doble honra, lo que nos enseña. Puede que usted nos ame demasiado, pero si esa persona se sale de la palabra de Dios, usted no puede obedecerle. Usted tiene que decir, primero es agradar a Dios antes que los hombres. Necesitamos que nuestros ojos espirituales y oídos espirituales estén abiertos. Aquí podemos ver las dos condiciones. Mira esto. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Este le servía al varón de Dios, pero no le servía al Dios del varón. Hay gente que le sirve a la palabra de Dios o están en la obra de Dios, pero no están con el Dios de la obra. Hay gente que van a una iglesia y conocen la palabra de Dios, pero no conocen el Dios de la palabra. Son dos cosas diferentes. No es igual, se lo repito siempre, conocer un libro que conocer al autor del libro. No es igual interpretar lo que se escribió que escuchar la persona que escribió el libro. Son dos cosas muy diferentes. Ahora mira lo que dice. Y aquí el varón de Dios, que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaba viendo una realidad. Yo siempre le digo, Dios no niega la realidad. Dios no niega la realidad, tu realidad y mi realidad, Dios no la niega. No es mentira del diablo, no niega la realidad. Pero Dios cambia nuestra realidad por su verdad. Siempre la realidad que se puede presentar en esta tierra en contra de la voluntad de Dios, siempre hay una promesa, escuche bien, siempre hay una promesa en la palabra que va a contradecir y a contrarrestar esa realidad del hombre para transformarla por la verdad de Dios. Por eso la Biblia nos habla del escudo de la fe. El escudo de la fe. Estaba escuchando en estos días un documental sobre lo que era la armadura que se describe allí. Y el soldado romano, que es la referencia que se hace allí en el libro de Efesios, de acuerdo a lo que podía observar Pablo, el soldado romano tenía dos escudos. Tenía un escudo que era pequeño, de un cuero allí, y este escudo era pequeño y lo usaban para los desfiles militares. Todos eran iguales, los escudos para todos eran igual. Eran para los escudos, para los desfiles militares. Pero el escudo del soldado romano, el que utilizaba para la guerra, era un escudo que prácticamente viene de la palabra puerta, era una puerta, un portón. ¿Y qué tamaño tenía el escudo romano? Eran de diferentes tamaños, de acuerdo a la persona, porque el escudo cubría completamente de lo alto y lo ancho de la persona. Con razón era un tremendo ejército. Cuando ellos se colocaban uno al lado de otro, podían hacer un círculo y ahí no entraba nada. Ahí no entraba nada porque era una puerta prácticamente que estaban delante de ellos que cubría todo completamente, alto y ancho. Ese era el escudo. Y este escudo tenía allí un cuero, cubierto por un cuero que estaba preparado de tal manera que cuando lanzaban las flechas con fuego, que acostumbraban a lanzar flechas con fuego, ese cuero apagaba el fuego de la flecha. Por eso Pablo dice que nuestra fe es el escudo de nuestra fe, es la palabra con que podamos apagar el fuego, los dardos de fuego del maligno. Esto es necesario comprenderlo y conocerlo y decirle al que tiene a tu lado, Dios te dio un escudo de acuerdo a tu tamaño. Dígale al que tiene a su lado, si tiene alguien ahí, Dios te dio un escudo de acuerdo a tu tamaño. Ese escudo te cubre de arriba hasta abajo y de lado a lado, completamente. Y mi espalda, ahí donde está un pequeño detalle,
La espalda dice que Dios primeramente es nuestra retaguardia, dice la palabra, pero también estamos acostumbrados muchas veces a pelear solo, pero el soldado romano siempre peleaba de dos en dos mínimo y hacían un círculo también resguardando la espalda de cada uno de sus hermanos. Hay dos cosas: si eres las personas que le gusta criticar, murmurar, condenar, juzgar a las personas, nunca vas a tener un guardaespaldas que cubre tu espalda allí, porque a lo mismo que tú mides serás medido. Cuando tú condenas a alguien vas a ser condenado. Entonces tus espaldas van a estar destapadas, descubiertas ante el enemigo y puede ser traicionado por quien sea. Pero cuando nosotros oramos por las vidas y amamos a las almas, amamos al prójimo, no juzgamos, no condenamos, sino que ayudamos, levantamos y restauramos, siempre Dios va a tener un escudero detrás de ti. Siempre va a haber alguien que va a estar orando, intercediendo a través de ti o por ti. Tengo gente que me llaman de diferentes partes, naciones y ciudades, gente que no son del ministerio nuestro, pero son del reino de los cielos. Y a las 3 de la mañana me dicen, estoy orando por usted, apóstol. Me dicen a las 2 de la mañana, estoy orando por usted. Estamos orando, estamos clamando por usted, lo metimos en el ayuno. Y son gente que yo no le he pedido la oración, sino que Dios lo coloca como escudero. ¿Por qué? Porque son gente entendida en el reino. Y el Señor dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios pone los ojos fijos sobre nosotros, también tiene otro ejército de repente en cualquier lugar donde nos van a direccionar y van a relacionarnos unos con otros para que seamos escuderos los unos de los otros. Entonces, una persona que solamente le sirve a los ojos de los hombres, pero no hay temor de Dios, no le sirve a Dios, no hay vida espiritual, no hay comunión, no hay oración, no hay santidad, no hay búsqueda, no hay lectura de la palabra, esta persona va a siempre ver los problemas, pero no va a ver la solución. Eliseo era el siervo de Dios. Jexi era el siervo del siervo de Dios. Dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo me imagino la cara de Jexi en el momento. ¿Cómo es esto posible? Yo estoy viendo que estamos usted y yo solo nada más, el viejito y yo solo. No hay más nadie. Están rodeados, estamos rodeados. Dice la palabra, y oró Eliseo, secreto. Oró Eliseo. Ahora, mira cómo es la oración de Eliseo. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Señor, te ruego. Yo no sé, hay personas que dicen, hay que demandar a Dios, demandar la promesa. Tu palabra dice, Señor. Yo recuerdo cuando empezamos la obra, íbamos a empezar la obra del corazón de Dios. Me levantaba de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana en oración para levantar esta obra, para fundar la iglesia del corazón de Dios. Y después salía a trabajar. Y yo recuerdo que un momento Dios me dijo, cállate, cállate. Yo sé que hablo mucho, hasta Dios me manda a callar, pero me dice, cállate. Yo pensé que era el enemigo y voy a reprender, pero no sentía la presencia maligna, sino la presencia de Dios. Y sigo orando. Me dijo otra vez, cállate. Entendí, me quedé quieto. Y pasaron casi 15 días aproximadamente, donde me paraba únicamente a caminar por toda la sala de la casa, en mi corazón nada más en comunión con Dios, sin hablar palabra. A los 15 días aproximadamente, llega, el Señor me habla y me dice, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Yo me quedo pensando y me pongo a analizar. Estaba viviendo en el Trompillo y a ciertos kilómetros pasa la circunvalación norte, la circunvalación, y esa circunvalación pasan gandolas, camiones, carros. Y yo empecé a escuchar cómo pasaban los carros a mucha distancia, las gandolas, los autobuses. Y empecé a escuchar los vecinos levantarse para ir al colegio, los niños. Búscame la chancleta, búscame la camisa, ¿dónde está el uniforme? Gente discutiendo, los pajaritos cantando, los animales, los perros aullando, la gente caminando, escuchaba los pisadas de las personas en el camino frente a la casa. Y el Señor me dijo, ¿tú habías escuchado esto antes? Yo ni siquiera tenía ni remota idea, no le había prestado atención nunca. Yo dije, no, Señor. ¿Sabes por qué? Porque estás solamente hablando, hablando y hablando y no estás dispuesto a escuchar. Y la oración no es hablar y mucho menos reclamarle a Dios, ni demandarle a Dios nada. Escuche bien esta palabra, por favor. El Señor me dijo, a mí tú no me vas a gritar más, y ni tampoco me vas a dar órdenes. Y yo me quedo sorprendido. Me dice, tú como guardia nacional, si tú, el capitán, te da una orden de hacer un operativo y llegas a una plaza, consigues un delincuente cometiendo una fechoría, tú agarras la radio y le dices al capitán, capitán, venga inmediatamente, ahora mismo, y detienes a ese individuo que está robando allí.
¿qué te haría el capitán? Dios me libre, porque me manda también al calabozo con aquella persona. Porque el capitán me delegó una función a mí para yo hacer el procedimiento. Y dice, igualmente es el reino de los cielos. Yo le di una función a la iglesia. Yo le di autoridad a la iglesia. Yo le di mi palabra a la iglesia. Le di mi Santo Espíritu a la iglesia. Le di la unción que pudre los yugos. Y le di una comisión de que ustedes echen fuera a los demonios, que ustedes sanen a los enfermos, que ustedes liberen los cautivos, que ustedes abran la vista de los ciegos. Son ustedes los que lo van a hacer. Ya yo le delegué la función. ¿Por qué esto me grita? ¿Por qué me da órdenes? Y de paso dice, ahora mismo. Espíritu Santo, sana a esta persona. Ahora mismo le decimos. Qué falta de respeto, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque somos ciegos espirituales. Porque no comprendemos la magnitud del poder de Dios y el respeto que hay que tener con Él. El Señor me dijo, no le grites ni a nadie de las personas. No me grites a mí. Grítale al diablo y a los demonios, grítale a las enfermedades, grítale al mundo entero la grandeza de Dios, pero no me vuelvas a gritar, no me vuelvas a gritar, respétame. Y con todo el dolor le dije, Señor, perdóname, porque lamentablemente muchas veces nosotros tomamos las costumbres que aprendimos de los pastores o de la gente que nos enseñaron, porque tampoco fueron enseñados bien, entonces no tuvieron la revelación, sino que fueron tradición, porque el otro dice, yo lo digo, y lo repito como loro. Pero no te podemos gritar al Señor. Aquí dice que Eliseo rogó. Eliseo tenía una comunión tremenda con el Señor y todavía le dijo, te ruego, oh Dios, te ruego. Me llama mucho la atención esto. El Señor también me llevaba en una ocasión, por ejemplo, me decía, si tu hijo se parara en frente de tu casa y dijera, papá, dame comida porque la ley de protección al menor dice esto, en la Constitución Nacional dice aquello, y tú has prometido como padre, tienes que darme zapatos, ropa. Eso me honraría. El Señor me dijo, eso te honraría a ti, que tu hijo te reclame por las leyes lo que tú tienes que darle delante de las personas, te honra. Yo no, Señor, entonces ¿por qué tú me reclamas cuando yo coloqué algo en la palabra que yo mismo apresuro mi palabra para ponerla por obra? Yo me comprometo y me enlazo y juré por mí mismo que te iba a bendecir, que te iba a prosperar, que iba a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Por qué tú me tienes que reclamar delante del diablo y delante de la gente como si yo no te cumpliera? Como si yo te hubiese faltado alguna vez. ¿Por qué tú me reclamas? Yo digo, Señor, entonces, ¿cómo se hace? El Señor me dijo, dile al diablo las cosas que yo te he prometido. Entonces me coloca otra situación en mi espíritu. Me dice, piensa nada más que de repente llega una persona y está diciéndole a tus hijos, mira, hay un momento de comer y tal vez no tengas nada que comer en tu casa. Y que tu hijo le diga a esa persona, yo sé que en mi casa hay alimento porque mi papá se esfuerza y trabaja y trae el alimento a mi casa. Y sé que mi papá me va a conseguir mis zapatos y mi papá me va a comprar mi ropa porque mi papá se esfuerza para eso, mi papá nunca me ha faltado. Y que tú estás escuchando a tu hijo, ¿cómo te sientes que ese hijo te defienda delante de la gente extraña? Yo honrado, así me siento yo. Cuando ustedes le reclaman a Dios directamente, están deshonrando y ofendiendo a Dios. Pero cuando le restregamos la palabra de Dios al diablo en la cara, el Señor siempre dijo, escrito está, mi Padre dijo, Dios dijo, el Señor dijo. El Señor nunca le reclamó al Padre nada en ninguna parte de la Biblia. Es que dice tu palabra, no. Él le dijo al diablo, dice la palabra de mi Padre ha dicho. Eso se llama honra a Dios. Honra a Dios. Entonces, aquí vemos a un hombre de Dios de una calibre tan grande y tiene el respeto, tiene la humildad y reconoce el señorío de su Dios y le dice, te ruego. Mira lo que dice acá. Y le dijo, te ruego, oh Dios, que abras sus ojos para que vea. Y mira la obediencia, que hay gente que dice, que Dios manda que lo obedezcamos. Dios no manda solamente que lo obedezcamos. Dios nos da el ejemplo de obediencia. Él nos da el ejemplo de obediencia. Se hace obediente a nuestras oraciones. Yo no sé, todavía no he podido digerir eso. Yo todavía no he podido asimilar. No he podido digerir. Le digo al Señor, ábreme el entendimiento para digerir esto. Mira lo que dice la palabra. Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado. Qué cosa tan tremenda. Usted le dice a una persona, haga tal cosa. No, pero es que después, que mañana, que tal, pone pero.
Y usted con humildad le dice al Señor, te ruego, Señor, que haga tal cosa. Y Dios lo hace. Señor, gracias, Señor, por la sanidad. ¡Pum! La sanidad empieza a ocurrir. Empieza a manifestarse los milagros. ¿Quién hace todo eso? Dios. En pocas palabras, Dios se hace obediente a nuestra palabra. ¿Y por qué nosotros no ser obedientes a la palabra de Él? Y dice la palabra que el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Todos los montes estaban llenos. Carro de fuego. Dice la palabra de Dios que los carros del Señor se cuentan por millares de centenas de millares. Salmo 68, si no me equivoco. Y dice la palabra del Señor. Y luego que los sirios descendieron a él, vuelve a orar Eliseo. Oró Eliseo a Jehová y le dice, te ruego que hiera con ceguera a esta gente, y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición, no era una exigencia, no era una demanda, era una petición, era un ruego. Y en ese momento no hubo, vamos a explicar aquí, este hombre, el siervo de Eliseo, esclavo del siervo del hombre, pero no siervo de Dios, tenía una ceguera espiritual. Ceguera espiritual. ¿En qué sentido? Veía la realidad del hombre, pero no podía ver la gloria del Señor. En este caso, la ceguera fue física. Oído a esto, la ceguera fue física. Física de tal punto que todo el ejército quedó ciego totalmente. No era una ceguera espiritual. Bien, venía afectando al espíritu, pero la ceguera se manifestó en sus propios ojos. Dice que hiera con ceguera a esta gente y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta la ciudad, seguidme y yo los guiaré al hombre que busca. Y los guió a Samaria, se lo llevó al rey de Israel que estaba en Samaria y allí se lo colocó en sus manos. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria, rodeado por el ejército que estaba allí en Samaria. Ahora vemos otra vez que hay un efecto en el mundo físico por la oración y que Dios responde y abre los ojos espirituales, pero también puede abrir y cerrar los ojos físicos. Dios puede dar la vista a los ciegos, pero también puede cegar a las personas. Y conocemos cantidad de testimonios de personas que han orado y han pasado por cosas impresionantes que la gente se queda. ¿Cómo hizo usted para pasar en medio de todas esas cosas y no lo tocaron, no lo vieron? Porque Dios cegó el entendimiento de esa persona. Dios cegó la vista de esa persona. Yo tengo una oración que le digo, Señor, hazme invisible e invencible ante el enemigo. Invisible para que el enemigo no me pueda ver en cierto punto y yo puedo pasar tranquilamente. Y cualquier persona que tenga mente perversa no pueda tocarme. Dios puede hacer cosas maravillosas que usted no puede entender humanamente, pero sí reveladas por el Espíritu Santo. En una ocasión venía de un grupo de oración, estábamos en San José, aquí en Barquisimeto, en San José, y el grupo de oración estaba en San José, pero nosotros vivíamos en La Victoria, donde prácticamente llamaban la boca del lobo, la boca del león, en un lugar terrible donde había una mafia muy tremenda, una familia que era muy mafiosa allí, y ahí se formaban muchas cosas. Nosotros veníamos caminando de San José, teníamos que llegar aquí a Barroñón, pasar el Triunfo, pasar por la parte de Cerro Gordo hasta llegar al lugar de La Victoria. Cuando vamos por la vía del tren, yo empiezo a sentir algo y le digo, yo no quiero llegar a la casa hoy. Y preferimos irnos para la iglesia que estaba por ahí, por la Libertador, y dormir en el suelo allí, dormir prácticamente en el suelo, en la pura alfombra allí. Dormimos, nos levantamos, tuvimos matutino y regresamos en la mañana para la casa. En la mañana, dice, la gente estaban preocupados porque sabían que nosotros siempre del grupo de oración pasábamos de noche, ya 9, 10 de la noche pasábamos allí. Y dice que allí se formó un tiroteo esa noche, que casi duró como una hora, la gente plomo para allá, plomo para acá. Y los vecinos que estaban ahí cerca de la casa pensaban, los hermanos siempre pasan a esta hora por aquí. ¿Cómo pasarían los hermanos? ¿Qué le pasaría? ¿Será que una bala lo ha tocado? Yo le digo, no, Dios no permitió ni siquiera que pasaran por allí, porque Dios nos apartó y nos llevó a la iglesia, a dormir en la iglesia, porque Dios cuida a sus hijos, pero de acuerdo a nuestra fe va a ser hecho, de acuerdo a nuestra comunión va a ser hecho. Podemos ver la gloria del Señor manifestarse de una manera sobrenatural si estamos en comunión con Él. Vuelvo a preguntar para aquellas personas que se están conectando, ¿seremos siervos de Dios o seremos siervos de los hombres?
El Yexi servía al hombre de Dios, pero Eliseo servía a Dios. Hay gente que son muy amables y muy trabajadores y muy entregados a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Y no es malo. La Biblia dice que nos amemos, que nos honremos unos con otros. Pero que no sea el pastor tu Dios, que no sea el hermano tu Dios, que tu Dios no sea tu esposa, tu hermano, tu amigo. Ese no es tu Dios, ese es tu prójimo. Nuestro Dios se llama el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, Jesucristo, Dios nuestro, el Dios Todopoderoso. Entonces necesitamos tener esa comunión con Dios para que los ojos de nuestro entendimiento estén abiertos y podamos orarle al Padre con sabiduría, con respeto, con amor. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los videos, lo puede ver muchos videos en Facebook y otras redes. Yo agarro un niño de repente y veo que está pequeño de edad, para la edad que tiene está pequeño, y empiezo a orar. Y ya no estoy orando como antes. Y decía, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y haz un milagro. Y esto, no. Yo le digo al niño, dale un besito a papá Dios y tu pierna va a crecer. Y el niño le da un beso a papá Dios y la pierna crece. Dele un aplauso al Señor y la pierna crece. Le digo, por favor, amado Espíritu Santo, puedes hacer tal cosa. Por favor. Y el Señor lo hace. Es lo que Dios nos enseña a nosotros. Que tengamos el respeto hacia Él. Que le adoremos. Hay momentos que ni siquiera oramos, sino que solamente adoramos a Dios. Y la adoración trae la presencia del Señor y empiezan a ocurrir milagros impactantes. Hay momentos, los que han estado en las cruzadas saben que yo tengo una forma de ministrar primero, o cuando hago el llamado es bastante intenso el llamado, pero las sanidades y los milagros, llamo a las personas por sanidad y milagro y le digo, pega un salto para Cristo, y empiezo a orar, a contar 3, usted salta para Cristo y vas a recibir sanidad. Y así reciben sanidad, es un buen grupo. Y mientras pasan al testimonio, yo bajo la administración a los que le faltan el segundo toque, que también hablamos después del segundo toque. Y así sucesivamente. Ha llegado un momento en que he estado súper agotado, que nos ha tocado trabajar en la carretera, reparando el camión, reparando la gandola, reparando los vehículos, que nos hemos quedado accidentados, que hemos tenido semanas difíciles, que me cuesta levantarme para subir a la tarima a predicar, pero tengo que hacerlo porque hay muchas almas esperando esa palabra. Y cuando estoy allí, me toca la administración, y los que han ministrado sanidades y milagros o la predicación bajo la unción del Espíritu saben, como decía Gigi Ávila, que 1 hora de predicación bajo la unción del Espíritu Santo equivale a 8 horas de trabajo forzado en la calle. Para los que dicen, no, los pastores no trabajan, los predicadores son unos chulos. Depende de quién es el predicador. Pero cuando está bajo la unción del Espíritu, es una guerra espiritual donde tu cuerpo tiene que entrar a la dimensión espiritual para traer del mundo espiritual al mundo físico. Y ha llegado un momento que digo, Señor, estoy demasiado agotado. Me acuerdo específicamente de una parte donde le dije, Señor, ya no soporto más, ya no aguanto, parecía que me iba a desplomar lo agotado que estaba. Y le oré al Señor, y cuando le dije a las personas, salte para Cristo, ¿sabe una cosa? Todos fueron sanados. Yo no tuve que bajar a ministrarle a ninguno, porque todos en el momento fueron sanados, todos pasaron al testimonio. Terminamos la campaña temprano, oré allí debajo, siempre bajo a orar, y oré, me arrodillé y le digo, Señor, gracias. El Señor vio mi cansancio, vio mi agotamiento y escuchó mi oración. Y el Señor hizo todos los milagros instantáneamente, sin tener que poner la mano a nadie ni soltarle una palabra a nadie. Todo lo hizo el Señor instantáneamente, y me fui a descansar. De acuerdo a nuestra fe, Dios se va a manifestar. Pero nuestra fe tiene que ver con cómo están ejercitados nuestros sentidos. Porque la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe. Y cuando dice por vista, no se refiere a los ojos nada más. Se refiere a los 5 sentidos. No andamos por la percepción de los 5 sentidos. Andamos por la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, Dios lo hace. Si la Biblia lo dice, yo lo creo, Dios lo hace. Metemos eso en la cabeza. Si la Biblia lo dice y yo lo creo, Dios lo hace. Pero creer sin dudar en el corazón. El tiempo ha pasado súper volando. Vamos a orar en este momento. No pude desarrollar el mensaje completo, pero quedará para mañana. Entonces, a esta misma hora, un mensaje del corazón de Dios para ti. Parte 5 de lo que es abriendo los ojos del Espíritu. Vamos a orar en este momento. Amado Dios, Señor eterno, te damos gracias por tu amor y misericordia y fidelidad. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu Santo Espíritu que nos guíe, nos enseña y nos revela las profundidades de tu palabra. Señor Dios mío, te pido con todo el corazón que esa palabra sea inscrita, Dios mío, con el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas, en nuestras almas, Señor.
Bendice, Dios mío, a cada ministro que escuche esta palabra. Fortalece su fe, Señor eterno, Dios mío. Abre los ojos espirituales para que puedan ver tu gloria. Que nuestros ojos vean tu gloria, que nuestros oídos escuchen tu voz, que nuestra boca hable tu palabra, que nuestros pies vayan por tu camino, que nuestras manos, Señor, hagan tu obra, que nuestro corazón sea templo y morada de tu Santo Espíritu, que no nos torzamos ni a la derecha ni a la izquierda, que no nos desviemos a un lugar al otro, sino que sigamos el camino justo y verdadero que es Cristo Jesús, Señor. Gracias por este día de victoria, por este día de éxito. Gracias porque las tinieblas han sido disipadas. Gracias, Dios mío, porque la oscuridad ha sido derribada. Gracias porque las fortalezas del enemigo han sido destruidas. Gracias porque el entendimiento de millones de personas aquí en esta nación son abiertos, Señor eterno, y tu palabra es manifestada en sus vidas. Gracias, Dios de la gloria, por el éxito, el triunfo y la victoria. Y gracias por habernos librado de todo el peligro y de todo el mal que el enemigo había planificado para con nuestras vidas en este día, o nuestra familia, o la iglesia, los pastores, Señor, pero que tu luz ha resplandecido y ha disipado la oscuridad y ha establecido tu reino, Señor, para que se cumpla en nuestra vida tu palabra y no la palabra de los hombres, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre lindo, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús, Señor. Es un honor servirte y un privilegio conocerte. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Damos gracias al Señor y como todos los días le digo, vamos a intentar a ver si puedo nombrar a alguna de las personas que están acá. Nuestro hermano José Luis Tobar Coronel, gloria a Dios, dice por acá. Jonaike Mejía pide la oración por mi cita en la entrada de los Estados Unidos. Oramos de una vez, Jonaike. Pido al Padre Celestial que la gracia del Señor sea contigo, con tus documentos, que las personas que están asignadas para tomar esos documentos tomen decisiones a favor tuya, conforme a la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús. Y damos gracias al Padre porque sabemos que podemos contar con Él. En el nombre todopoderoso de Jesús. Nuestra hermana evangelista Ana de Morillo. Dios le bendiga, mujer de Dios. Luis José Tobar Coronel. Amén. Honorio Valenzuela, pastor Honorio Valenzuela. Nuestra hermana intercesora Nancy Perdomo. Padre, cuida a sus hijos. Nuestra hermana Orellana. Dios le bendiga. Saraí León, intercesoras del Señor. Gladys Alvarado, desde Valencia. Ministerio Apostólico Profético Puerta del Cielo. Poderosa palabra, gloria a Dios. DCD, Puerta del Cielo, Valencia. Dios le bendiga a los pastores de allá. Karina Herrera, bendiciones. Angibelis Marrufo, bendiciones. Henry José Neguet. Dios te dio un escudo de acuerdo a tu tamaño. Amén. Dios te guarde, hijo. Está por acá nuestro pastor Oscar López desde Brasil. Dios le bendiga. Henry José, gloria a Dios, dice por acá. Vamos a ver, nuestra hermana Alexandra Gutiérrez, líder de alabanza de CEDET, está por acá. Marisa Rodríguez, bendiciones. Oscar López, poderosamente el mensaje de Dios les bendiga. Ministerio de CEDET, Comunión de Cristo Araucaria, Estado de Paraná, sur de Brasil. DCD, Comunión de Cristo. Allá es DCD, CDC. DCD, del Corazón de Dios, Comunión de Cristo. Pastor Oscar López, su amada esposa, la pastora Doris y la pastora Mara, la pastora central. Dios le bendiga grande y poderosamente. Zulay Cuicas está por aquí. Nancy Perdomo, Dios le bendiga. Te amo, Espíritu Santo. Amén. Sergio Suárez, salmista Sergio Suárez, con su amada esposa y su hija. Dios le bendiga. Carolina Flores, Yorkis Barreto, evangelista del Señor. Está por acá Alexandra y su esposo Gil, Wilfredo Gil. Dios le bendiga. Carlos Alberto Rodríguez, bendiciones. Cecilia Álvarez, mujer de Dios. Maribel Suárez, Dios le bendiga grandemente. Está por acá mi amada esposa, la pastora Janet, intercediendo por el mensaje. Está por acá el pastor Honorio Valenzuela, José Rafael Colmenares, Dios le bendiga grandemente. Examari Mendoza, Cecilia Álvarez, Luis José Tobar Coronel con sus familia, Antonio Valenzuela, Yeli Rodríguez, Mildred Parga, la pastora Mildred Parga, Miguel Torrialba Carrillo. Que la paz de Dios sea sobre todos ustedes y aquellas personas que estén conectándose nuevamente. Que Dios bendiga su casa y su familia en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que día a día están ahí constantes. Sean instrumento multiplicador de esta palabra y recuerde que nacimos para vencer. Gracias a Dios por este día, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre eterno por siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Siguen llegando mensajes en este momento.
Que el Dios Todopoderoso pueda bendecirle grande y poderosamente. La paz de Dios sea con todos.